de nuestra iglesia. Voy a empezar a leer del versículo número 1 en adelante. Dice: recordad las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no miran sus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompiendo las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No habían de castigar esto, dice Jehová, de una nación como esta. No se había de vengar mi alma. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almendras de los muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablen. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán tus mies y tu pan, comerán tus hijos y tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y a espada consumirá en todas sus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y sirviereis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Verso número 20 todavía. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio,
y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. A mí no me teméis, dice Jehová, no os amedrentáis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, se levantará tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en sus corazones: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos, estableciendo de las siegas. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampas para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de lo malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la casa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amén. Esto es por la falta de lectura, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que nos traigas, Dios, ese consejo, esa palabra que tanto necesitan nuestras vidas. Somos tu pueblo, Señor. A través de tu Espíritu Santo esperamos ese consejo. Gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a tomar nuestros lugares. ¿Por qué Dios nos trata mal? Esa va a ser la idea o el tema. ¿Por qué Dios nos trata mal? Quiero hacer un comentario, o el comentario de el trasfondo de lo que es Israel, o lo que era Israel. En primer lugar, Dios adoptó o tomó a Israel. Conocemos muy bien esto nosotros, desde allá de los lomos de Abraham. Lo tomó para que fuera esa descendencia su pueblo, para que esa descendencia fueran sus hijos. Esto, decirlo, es impresionante, que ese Dios todopoderoso, que es excelso, maravilloso, lleno de amor y de santidad, haya hecho esto con Israel. El tomarlo como su pueblo, el ponerlos en el lugar de hijos. Pero eso no es el todo. Vemos a continuación que con este pueblo, o con estos hijos, Dios hace un pacto. Es impresionante también ver
a Dios haciendo pactos con humanos, con personas, y en este caso con Israel. ¿A qué se refiere lo que es un pacto? Es un compromiso de Dios para con ese pueblo, para dar alguna definición. Pero aparte de esto, ese Dios les concedió lo que es la ley a Israel. ¿Qué significa lo que es el asunto de la ley? La ley fue principios, valores, reglas que nosotros conocemos y que obviamente están dentro esta escritura en el Antiguo Testamento. Esta ley era para que ese pueblo o esos sus hijos fueran guiándose por el camino correcto. Pero aparte de lo que es la ley, mire todo lo que Dios está otorgando a estos que tomó como pueblos y como hijos. También les levantó profetas para que los profetas fueran esos hombres, esos siervos que pudieran exhortar y que pudieran corregir a cada uno de ellos cuando tenían tendencias a buscar otras direcciones. Dicho de otra manera, hermanos, con todo esto no podemos llamar o decir que este pueblo era un pueblo cualquiera. Es un hecho que estamos hablando que con todo esto era un pueblo privilegiado. Era un pueblo en términos generales bendecidos. Bendecidos que a la verdad ellos estaban siendo guiados por el camino correcto. Eran personas que disfrutaban, aparte de todo, de los beneficios, del bienestar, porque Dios se los daba. Ahora, claro que es acá donde Israel viene y de acuerdo a este capítulo que leíamos 5, hay algo que vemos que expresa en estos versículos, y es lo que en el versículo 1 dice, recorrer, le dice el Señor a el profeta Jeremías, las calles de Jerusalén, y mirad ahora e informados, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y que yo la perdonaré, dice el versículo número 1. Y dice que en estos otros versículos que eso hizo Jeremías, o eso es lo que le manda el Señor a Jeremías. Y a la verdad, este pueblo, con todas estas bendiciones que he estado mencionando, en este versículo número 1 del 5, lo que vemos es una ausencia de lo que es un corresponder a Dios. Lo que vemos es una actitud totalmente contraria. Lo que estamos viendo acá es como que si fuera un pueblo que no había sido provisto de lo que era un pacto, de lo que era una ley, de lo que eran los profetas, como que estaríamos hablando de un pueblo que se asimilaría a los pueblos paganos que no tenían un Dios verdadero y que aparte de eso no tenían ley ni tampoco profetas. Lo que vemos acá es totalmente una actitud de Israel que no
va en una reciprocidad para aquel que lo ha bendecido, para aquel que lo ha dotado primeramente de darle la dignidad de ser su pueblo, de ser su hijo, de ser el pueblo de los pactos, el ser el pueblo de las leyes o de la ley, y el ser el pueblo que es guiado por profetas. No es eso lo que vemos acá en estos versículos. El Señor le está diciendo a Jeremías, porque hermanos, siempre cuando Dios le otorga todas estas bendiciones a Israel, es un hecho por lógica que Dios quiere que se le corresponda, que es un hecho que Dios quiere y está esperando una reciprocidad, una obediencia. Dios está esperando de Israel que Israel valore, que Israel sea diferente a las demás naciones, que Israel sea un pueblo que sea luz, que sea sal, porque ese fue el propósito original de Dios para con Israel, que esa nación fuera el faro del mundo, que esa nación fuera la sal del mundo. Dicho de otra manera, el propósito de Dios era identificarse al mundo por medio de Israel. Y esto, por supuesto, Dios no lo iba a esperar de Israel sin haber invertido todo lo que le otorgó. Por eso, al haberle otorgado, al haberlos ubicado como hijos, como pueblo, como pacto, dándoles su ley, dándoles profetas, no podía Dios, sin haberles dado todo eso, esperar algo de Israel. Pero como Dios ha otorgado todas estas bendiciones a Israel, el Señor está esperando resultados. El Señor está esperando frutos, dicho de otra manera. Eso es lo que está. Pero cuando vemos en el versículo 1 del 5, dice: recorred las calles, como quien dice, recorred las calles y mirad ahora e informados, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si alguno a que haga justicia, que busque la verdad. En una palabra sencilla, hermanos, en este versículo lo que nos revela es que nada de lo que Dios esperaba, con todo lo que había dado, Israel estaba dando la muestra de gratitud, siendo coherente con lo que había recibido. Esto lo podemos ver allá cuando el Señor Jesús, ya en su ministerio, llega, hermanos, a la higuera, que la higuera simbólicamente representaba a Israel, o representa a Israel. Pero en esa ocasión, en una manera literal, el Señor llega a la higuera cuando va hacia Betania con sus discípulos, y dice que tuvo hambre y fue a buscar frutos a la higuera, pero no encontró frutos, sino lo que encontró fue hojas. Y eso es precisamente el trasfondo de la actitud de Israel. Lo que vemos en este capítulo 5 es que no hay frutos, aun cuando ese Dios había provisto todas las bendiciones para que lo hubiera. Usted se recuerda que llega el Señor. La gran pregunta es, hermano, ¿sabía el Señor cuando va a la higuera, siendo Él Dios, que esa higuera, al buscar algunos frutos para saciar su hambre, pensemos, ¿sabía Dios que tenía o no tenía? El Señor sabía que no tenía fruto. Se dice que, por ejemplo, en el tiempo que el Señor fue a la higuera en esa ocasión, dice que es cierto, no era el tiempo de los frutos, pero
se dice que por lo menos, aunque no era el tiempo de los frutos, esa higuera tenía que tener ya lo que son, aparte de las flores, tenía que tener unos frutitos que se llamarían brevas. Por lo menos tendría las brevas, pero no tenían ni brevas ni señales de brevas. Lo que tenían eran hojas. Y cuando, hermanos, usted ve que él está dándoles esa enseñanza a sus discípulos en el sentido espiritual, maldijo a la higuera y le dijo: nunca más tenga fruto de ti. Y dice la Biblia que se secó hasta las raíces la higuera. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo a este pueblo que, habiendo sido tan bendecido, no hay esa reciprocidad, no hay esa actitud para ese Dios que lo ha bendecido. Le dice: anda a la plaza a ver si hayas alguien que tema a Dios. Anda. Más bien, cada uno de ellos, por ejemplo, hermanos, está diciendo: anda a los grandes, le dice el versículo número 5, anda a buscar. Entonces tal vez ahí entre la multitud de los pobres no es probable que no haya alguna justicia, pero anda a los grandes, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompiendo las coyundas. Es decir, vayan entonces a los sabios, a los sacerdotes, a las autoridades religiosas, para ver si hay frutos, justicia, si hay esos frutos tempranos. No, dice que no, ni en los pequeños ni en los grandes. Más bien, dice el verso 8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Dicho de otra manera, se hicieron, hermanos, adúlteros, se hicieron paganos, se hicieron, hermanos, blasfemos. No es eso el fruto que él esperaba de ese pueblo y de esos hijos. No era eso. No pudo hallar en ellos justicia, no pudo hallar en ellos equidad, no pudo. Más bien se rebelaron ellos a Dios. Más bien ellos hicieron igual que las naciones vecinas. Se idolatraron, se olvidaron, quebraron el yugo, no quisieron el someterse al que los había bendecido. Ahora, hermanos, para avanzar en esto, claro que no puedo ir versículo por versículo, pero lo voy a generalizar. Cuando vemos este asunto y en el trasfondo de este capítulo 5, lo que vemos es, por ejemplo, en el versículo número 19, dice: cuando dijeron: ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo esto con nosotros? Están ellos preguntando a qué y de qué están preguntando. Vienen y están preguntando que por qué Dios los ha tratado de esa manera. ¿Por qué Dios? Porque cuando Dios ve que Israel no actúa como debió actuar, lo que viene Dios es, hermanos, a enjuiciarlos. Por eso es que decía que les mandaría gente de lejos, gente robusta. En ese sentido, les está diciendo: voy a mandar a Nabucodonosor, voy a mandar a otros reinos para que los dobleguen, para que los lleven al exilio, para que los sometan. Y eso fue lo que sucedió con Israel. En el tiempo de Jeremías era prácticamente las vísperas cuando vendría Nabucodonosor, y vinieron, destruyeron el templo, hermanos, se llevaron a las gentes
cautivos, los jóvenes, las jovencitas se las llevaron. Dicho de otra manera, Israel fue sometido a los extraños. Israel, hermanos, por voluntad del Señor. Dicho de otra manera, porque Dios los llevó a la disciplina, los llevó al castigo, los llevó al enjuiciamiento a través de reyes, a través de pestes, a través de hambrunas, a través, hermanos, de enfermedades. Los llevó a que mordieran el polvo. Y eso es lo que ellos les extraña. Fíjense qué ironía en el versículo que leíamos 19. Cuando dijeron, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo esto con nosotros? Cuando ellos se vieron apocados, cuando ellos se vieron en el exilio, cuando ellos se vieron, hermanos, que nada de lo que al principio habían sido, eran los perseguidos, eran los menospreciados, eran los exiliados, eran los hazme reír de las naciones. Y la pregunta es, ¿por qué? Y esa es la razón del tema. ¿Por qué Dios nos trata mal? Allí en ese versículo número 19, ¿por qué Dios, dicho de otra manera, nos trata mal? Mire, hermanos, el problema es porque ellos no fueron recíprocos. Ellos no estuvieron a la altura que Dios esperaba que estuvieran. Ellos no correspondieron al que los había bendecido. Y eso usted dirá, ¿qué tiene que ver esta mañana esta idea? Claro, nosotros no podemos desligarnos de la palabra, ni podemos desligarnos de las figuras que encontramos en la palabra para, hermanos, aplicarla a nuestra vida. ¿Acaso si hablamos de la iglesia, si hablamos en el caso puramente nuestro ya actual, como el periodo de la gracia, acaso, hermanos, Dios a través de su Hijo no trajo a nuestra vida, a esta humanidad? ¿Acaso no trajo vida? ¿Acaso Dios no fue ese Dios que dice que cuando Él resucitó, resucitaron muchos en Jerusalén? Que lo que significa es, vino Dios y trajo resurrección. Vino Dios a cambiar el lamento en baile. Vino Dios también a nosotros como iglesia a tomarnos como su pueblo, a tomarnos como sus hijos. Y Dios, al igual que Israel, no nos ha desprovisto de todas las herramientas. Dice allá cuando leemos en los evangelios, cuando el Señor está celebrando la Pascua y a la vez celebra, hermanos, la cena del Señor, Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hizo un pacto con su iglesia. A esa iglesia le dio, hermanos, no solo la ley antigua, sino que le sumó el Nuevo Testamento para que se complementara el canon divino. Esa iglesia, aparte de eso, a esta iglesia el Señor dijo, me voy, pero os enviaré al Consolador. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Hermanos, el Consolador se refiere al Espíritu Santo. Dios nos ha privilegiado como iglesia. Dios nos ha bendecido de una manera enorme que no podemos cuantificar ese gran amor y grandes beneficios que hemos recibido como su pueblo. El pacto es, hermanos, que ahora somos nosotros pertenecientes a esa nueva era de la gracia, a ese pacto de gloria que es en su Hijo. Que ese, dice el libro de Hebreos, que Él abrió un camino nuevo. Ese camino nuevo que nos lleva al cielo. ¿Acaso es poco? Ahora, al igual que Israel, ¿qué es lo que espera Dios de su pueblo?
de usted y de mí. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Es exactamente habiéndonos dado, hermanos, mayores beneficios que los antiguos del pacto pasado. Ahora nosotros tenemos mejores promesas. Ahora nosotros tenemos el mejor pacto. Damos un amén. Ahora nosotros tenemos la claridad meridiana de lo que andamos haciendo acá. Pero es increíble. Por supuesto, lo que espera Dios de todos aquellos a quien Él bendice es, hermanos, esa misma actitud. De gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. ¿Cuántos lo creen, hermano? Quiere decir que si yo he recibido todos sus beneficios, y espero que usted los haya recibido, hermanos, eso nos lleve a ser agradecidos, a ser fieles a nuestro Dios, a ser, hermanos, gente de fruto, a ser una higuera no de hojas, sino de fruto. Eso debe de ser, eso es lo que espera el Señor de Israel y espera de su iglesia. Él no espera otra cosa. Él no espera, hermanos, que nosotros sigamos en esta vida y sigamos sin objetivo, sigamos sin fruto, sigamos muriéndonos y envejeciéndonos sin que nuestra higuera pueda dar esos frutos que Él anhela de esa higuera. No se puede como pensar que Dios es el Dios que dice, bueno, de todos modos, ellos no pueden. Es mucho pedir el mío, diría Dios. Estar pidiéndole a la higuera fruto, estar pidiéndole a la iglesia santidad, estar pidiéndole a la iglesia una actitud de agradecimiento. Ellos no pueden, ellos son muy bebés, ellos son muy ingenuos. No, dice Lucas en su capítulo número 12, verso 48, si no estoy mal, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Amén. Es decir, a nosotros no nos ha dado poco, y por ende Dios espera, hermanos, esa actitud de la iglesia. Así que bienvenidos a este culto. Por ejemplo, vayan a la plaza si encuentran a alguien que tema a Dios. No hallaron. Vayan entonces a los grandes a ver si hay alguien que tema a Dios. Y tampoco, más bien se fueron como caballos que relinchan de gordo detrás de la mujer de su prójimo. Es decir, se hicieron paganos, se hicieron impíos, se hicieron, hermanos, vanagloriosos, se hicieron idólatras. Preguntémonos, oiga, ¿cuáles son los frutos de la iglesia? ¿Cuál es la pasión de la iglesia contemporánea? Ya después de haber pasado milenios, de dos milenios. ¿Cuál es ahora que con mayor, hermanos, con mayor garantía estamos viendo nosotros que, como dice Pedro, ya aparece el lucero de la mañana, que lo que está diciendo, estamos a punto de concluir la carrera de la iglesia, del periodo de la gracia? Pero ¿qué es lo que estamos nosotros dando como iglesia? ¿No será que estamos repitiendo las actitudes de Israel? ¿No será que nos hemos alejado de los principios y de los valores? ¿No será que, hermanos, como iglesia, y no me vea cuadrado, yo quiero que reflexione usted como individuo, como creyente? Yo quiero que usted se examine, no me eche malos ojos a mí. Examinémonos si, como dijo Pablo a los romanos, examinaos, a los corintios, perdón, si andáis en la fe, que nos examinemos cada uno de nosotros si estamos siendo ese pueblo que, habiendo recibido tanto como fue el caso de Israel y ahora la iglesia, nosotros estamos, hermanos, agradando a nuestro Dios.
Pregúntese usted, hágase usted la pregunta. Porque el asunto esta mañana es que nos examinemos, como dice aquel coro. Examinaos vuestros caminos. Examinémonos, hermanas, examínense ustedes si su vida espiritual, si esa vida espiritual en la que nosotros andamos y decimos andar, esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Que nada más nosotros, hermanos, yo estaba viendo el caso de lo que es el buen samaritano. Estaba estudiando anoche eso y veía esa actitud que sucede ahí cuando dice que ese hombre herido representa al mundo herido, pero que pasó el que tenía la ley, pasó el que era escriba, y pasaron y no hicieron ni pío, ni invitaron a nadie para el domingo para venir a oír la palabra, hermanos. Ven, yo decía, es terrible cómo estamos viendo a los heridos y no tenemos, hermanos, el amor, el interés, la pasión de levantarlos, de ayudarlos, para darle un pequeño detalle de la condición espiritual en la que estamos nosotros. Apenas a duras penas logramos levantar, ponernos los caites nosotros, e ir a la iglesia y que se mueran los heridos. ¿Y quién fue el que pasó? Pasó el que sabía la ley, el que andaba la Biblia, el que habla de versículos recitados. Pasó el sacerdote que ameniza las cosas espirituales y solo dijo, pobrecito el herido, pobrecito el herido. Esa es lo que Dios no quería de su pueblo. Israel no quería que nada más se compadeciera. El Señor quería de su pueblo y quiere de su iglesia que no solo levantemos las manos caídas, que no solo, hermanos, hagamos funcionar las rodillas paralizadas. El Señor quiere de su iglesia, porque esa es la gran comisión. Vaya, prediquen la palabra, lleven, sanen enfermos, saquen demonios. Ese es, hermanos, el mandato de Dios. Pero preguntémonos a la iglesia, preguntémonos a una iglesia. Dice Pablo a los Efesios, despiértate tú que duermes, que te alumbramos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Veamos la iglesia. ¿Será eso lo que quiere Dios? Yo te pregunto, ¿cuánto es tu entrega durante los 7 días de la semana? ¿Cuánto es tu actividad espiritual durante los 7 días de la semana? ¿Cuántos son los míos también? Pregúntate. ¿Nuestros intereses son el trabajo? ¿Nuestros intereses es qué comeremos y qué beberemos? Nuestros intereses no es la reciprocidad de Dios, eso es, y apenas los logramos congregar cuando nos deja el diablo, hermano, cuando nos suelta la pita. Entonces vamos y podemos hacer acto de presencia y acto de presencia que no tienen esas higueras ni breas, no tienen, lo que tienen son hojas. Eso es lo que tenía Israel, y sin duda eso es lo que tenemos también nosotros. Y me echo en cuenta nosotros también como iglesia. ¿Cuál es nuestra vida de entrega, hermanito? Pregúntese, hágase un examen usted. Si todo lo que hemos recibido, ¿quién invierte para no ganar? ¿Quién es el que hace una inversión para nada? ¿Acaso es poco la inversión que ha hecho Dios? Las iglesias, y ahora con mayor razón, las iglesias están vacías. ¿Por qué los locales de las iglesias están vacíos? Porque hemos perdido el enfoque del propósito de Dios. Yo te preguntaría, desde
desde que empieza la semana, será esa la actitud de nosotros. ¿A quién voy a llevar el domingo? Por lo menos el domingo. ¿A quién? Aunque sea comprado, aunque sea empujado, ¿a quién voy a llevar? La Biblia dice que el Señor le dijo: ustedes seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, tu primer segmento para incidir en ellos es tus gentes cercanas, tu familia. Oraste, pedimos por ese pariente para traerlo, a ese enfermo, a traerlo. Eso es lo que espera Dios, porque de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Imagínense, la iglesia ahora no difiere de ese que pasó viendo al herido, pero es un retrato nada que parecido, pero original. Pasa viendo al herido, ahí el vecino que se está muriendo, que se está ahogando de bravo, de demoniado, y no hay un judío, no hay un creyente que ayune por esa persona, que esté pendiente cómo levantarlo, cómo sanar las heridas, cómo hacer algo. Eso es una parte, pero lo más terrible es que dentro de nuestras iglesias el pecado, hermanos, el pecado reina. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla en el capítulo número 12 del libro de Romanos. Damos un gloria a Dios, hermano. Eso es lo que el apóstol dice, y lo vemos en el versículo número 1. Está diciendo: no, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién le está diciendo? ¿A Israel o a la iglesia? Agradable a Dios en vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cual esté entre vosotros, todo esto es el recomendar de Dios. No os conforméis a este siglo. Y la iglesia, hermanos, se ha conformado a este siglo. No nos distinguimos con muchos allá afuera. Nuestras actitudes, nuestras conductas no son las que Dios espera. Como dice acá, son como el caballo, dice, engordado y que relincha detrás de la mujer ajena. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Esta es la otra fase, aparte de que no hay fruto. Lo que prevalece en Israel, y lo digo, y en la iglesia, ¿sí?, es el pecado. El pecado es el que prevalece. Tanta gente, hermanos, que ha perdido el temor. Tanta gente y eso es lo que sucede acá. Habían perdido el temor. Tanta gente en nuestros conglomerados cristianos ha perdido el temor. El adulterio, la fornicación, el robo, el odio, hermanos, la indiferencia, la arrogancia son el pan diario dentro de la iglesia. El pastor que la lucha es lograr ser famoso. Los pastores ahora eso es lo que buscan. Buscan la fama, buscan el que los admiren, buscan la gratificación del yo. Ese no es el evangelio. Dios no nos enriqueció para que busquemos fama. Los famosos están allá en el Hollywood y están con SIDA. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los famosos no deben de estar en la iglesia. En la iglesia no deben de haber famosas ni famoso. El único que tiene la gloria en la iglesia debe de ser Dios.
Las iglesias están dirigidas por un sinnúmero de supuestos reverentados. Que viven para sí, que se aprovechan de la lana de las ovejas. Pecado. Pecado. Me involucro a los pastores para que no vaya a estar chillando usted ahí. Los púlpitos están llenos de falsos, de hombres que tienen 4 divorcios y todavía tienen valor de predicar. Y lo más terrible es que tiene gente que les escucha. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que se ha perdido la noción, que se ha desenfocado la iglesia y que cree que el pecado es el que debe de prevalecer y que Dios lo que ve es lo de adentro y no lo de afuera. Pues no sé, pues si yo te aclaro que Dios ve adentro y también ve afuera, damos un gloria a Dios. Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Es ese Dios el que te estoy predicando. ¿Cuánta gente dentro de nuestros conglomerados cristianos no responde de acuerdo a lo que ha recibido? Lo que hay son intereses. Lo que hay gente que a las iglesias viene a ver qué vende. Tal vez aquí no, pero en Estados Unidos eso es muy común. Las iglesias generalmente viene la gente a criticar al otro. Miren, fíjese que no se puso mantilla. Fíjese que viene con el tacón es muy largo. Fíjese que a eso vienen las iglesias a buscar novia. Fíjese que a exhibir sus dotes. A eso se viene a la iglesia. La iglesia, hermanos, cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén. En el Evangelio de Juan dice que en su primera intervención llega el Señor y entra al templo y el templo estaba lleno de cuerpos extraños, de cosas extrañas. Y al final de su ministerio el Señor volvió a entrar y igual halló el templo con mayor auge, los comercios y los cambistas. En 3 años no corrigieron la plana. Preguntémonos si pasara el Señor ahorita por la iglesia, no el remanente, sino incluyendo el remanente y la iglesia del Salvador y la iglesia de todos los países creyentes, cristianas que se llama. Preguntémonos, ¿qué diría el Señor? Diría igual que dijo Jesús: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Diría eso. ¿Qué dice usted, hermano? Volvámonos a un autoexamen. Pregúntese cuáles son primero los frutos que se está muriendo cada día y cuáles son tus frutos. Por lo menos aunque sea brevas debíamos de tener, aunque no era el tiempo de los higos, pero tendría que tener por lo menos ya las pizquitas ya de los inicios de que iban a ver, pero no halló nada. Y dijo el Señor: esa es una manera espiritual de ver a Israel. ¿Pero qué diría el Señor si viene a buscar, empezando desde el hermano, desde la hermana, desde el hermano, empezando de aquí, de este país, y empieza a levantarnos las orejas, a levantarnos el pelo, a levantarnos la sobaca, a levantarnos, a ver si hay algo? Había que preguntarse. Entonces preguntémonos nosotros, si nos hacen el examen ahorita, sí, va a hallar el pastor bien combinado, pero eso no es lo que quiere Dios. Las combinaciones. Va a hallar al diácono bien planchado y a la diaconisa igual. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere son frutos. Y lo que quiere Dios, hermanos, es fidelidad. Lo que quiere Dios es respeto, es temor. Ahora, yo voy finalizando con lo siguiente. Te dirá este hombre: ¿cómo? De todo lo que ha dicho no le he entendido nada. Bueno,
no es de extrañarlo. No es de extrañarlo que no entendamos nada. ¿Por qué no es de extrañarlo? Porque muchos estamos desenfocados. Muchos estamos llenando nada más un requisito de creyente. Pero hermano, nos debía de predicar un mensaje de amor. Yo quisiera que me dé usted el tema de un mensaje de amor, hermano. Hermanas de allá, ¿no tienen por casualidad ustedes? Ayúdenme por vida suya, denme un tema de mensaje de amor. ¿Sabe cuál es el mensaje de amor? El mensaje de amor es este que usted está oyendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el mensaje de amor. Porque la gente llama mensaje de amor aquello. Le está bien, mi muchachito, que les pinta el predicador hasta con chongas, hermanos, y con rayolas, los detallitos, y qué bonito el trazo, y qué. Hermanos, aprendidos. Ahora yo finalizo con lo siguiente. ¿Qué fue lo que le vino a Israel? Le vino el juicio, le vino la disciplina, le vino el castigo. Ahora, ¿cuántos dentro de nuestros conglomerados cristianos están pasando por el azote de Dios? ¿Cuántos? Porque el problema es, hermano, que nosotros muchas veces como iglesia asociamos, en ocasiones asociamos que el creyente tiene que sufrir, pero el creyente tiene que sufrir por la causa de Cristo. Asociamos que Dios está en todas con nosotros. Y eso tampoco es discutible. Dios está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros. La cosa es, el cambio está, hermanos, que como Dios no puede aceptar aquello en lo cual Él invirtió, y que en lugar de encontrar uvas, Él encuentre uvas agrias. Él no está de acuerdo, y es esa la razón por la cual a Israel le viene el castigo. Le vienen unos de por allá, gente grande, gente con capacidad robusta, que te llevarán a la destrucción, te llevarán tu pueblo, te comerán tus viñas, te comerán tus ciudades, te destruirán tus familias. Y eso es lo que sucedió con Israel. Y esto es muchas veces lo que está pasando en medio de la iglesia. Yo digo, fíjese, póngale atención a esto. Yo voy finalizando. Esas situaciones dolorosas que ya muchos estamos pasando, que no vemos la nuestra, que aún siendo creyentes, y lo que vemos son, como decía a manera del tema, hermanos, que ¿por qué Dios nos trata mal? Preguntamos, ¿por qué yo no veo la mía? ¿Por qué yo no adelanto? ¿Por qué yo voy de golpe en golpe? ¿Y cómo es eso? Es entonces una contradicción, que el que viene a Dios es una persona bendecida. Eso es un hecho, somos una persona bendecida. El problema es, hermanos, que como cuando se nos ha dado, y como hijos lo que se nos ha dado, nosotros no somos esas personas que correspondemos de la manera que debe de corresponderse. Entonces es ahí, en este caso, vino la disciplina de parte de Dios para su pueblo. Entonces, muchas veces nosotros estamos, como dicen, empruebados, y que no hallamos la salida, y que nos estamos hundiendo,
en muchas áreas, en la familia, en lo económico, en la salud, en lo emocional, que no encontramos, hermanos, como un islote, como una paz dentro de nuestros corazones. Y muchos dentro de la iglesia, en el general, muchos están pasando por terribles situaciones, hermano, pérdida de seres queridos. Yo no digo que todo sea por la causa de una disciplina, pero muchas veces sucede que viene, hermanos, cuanto más nosotros nos alejamos, cuanto más nosotros no reaccionamos, porque fíjense que Dios muchas veces empieza con poco. ¿En qué sentido? Empieza con poco. Empieza a disciplinarnos de acuerdo a que nosotros vayamos entendiendo. Empieza con poco. Pero puede ser, quedó usted sin trabajo. Y eso podríamos llamarle con poco. Pudiera ser usted que cayó gravemente enfermo. Pero Dios sabe que no se va a morir todavía. Y le está llevando, como diríamos, llevándolo a las cuerdas para ver si reacciona. Y le sigue dando. Y de acuerdo a nuestra dureza de corazón, de acuerdo a cómo se endurecía la figura de Faraón, a Faraón lo lleva con poco. En este caso Faraón no tenía nada de ser de Dios, pero vemos la figura, rescatemos la figura. Primero lo que era el infestarle el río Nilo, y después viene sumándose hasta que le mató al hijo. Y dice que más se endurecía Faraón. Entonces muchas veces el Señor con nosotros empieza con poco, a ver si entendemos, ¿verdad? A ver si reaccionamos. Y nos está dando, y nos quitaron la casa, y nos quitaron el empleo, y nos enfermamos, y no tenemos una paz dentro de nuestros corazones, y no entramos en razón, Lo que va a suceder, hermanos, es, fíjese bien, lo que va a suceder es que Dios no va a parar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Dios no va a parar. ¿No va a parar qué? De irte sumando la dosis. Bueno. Todavía no. ¿No querés dejar el pecado? ¿No querés vivir para mí? ¿Acaso yo invertí para que tú te engordes y te mueres de gordo? La Biblia dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y nos va a ir, voy a usar esta palabra, nos va a ir topando. Nos va a ir topando de acuerdo a cómo Él lleva sus medidas. Eso es lo que hacía con Israel. Ay, ¿por qué Dios me trata mal? Ay, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Ay. Y ahí sigue Dios, hermano, trabajando en la iglesia. Cuando menos se acuerda, ¡fua! Una enfermedad más fuerte que las primeras. Hospitalización. Vamos al hospital. El hospital, no hay dinero, necesitamos sangre, necesitamos recursos. El médico, aquí no me atienden. Por eso hay que ver. Dice que nosotros ya tenemos dueño. Israel tenía dueño. El dueño de Israel no era el diablo, era Dios. ¡Ay! Un accidente.
no todos los golpes pudieran asociarse, porque hay cosas de la generalidad de la vida. Pero cuando somos creyentes, cuando somos ese pueblo, como el caso de Israel, ¡ay! Y están habiendo un tremendo problema. ¿Por qué Dios me trata si yo voy los domingos? ¿Por qué Dios me trata si yo hasta doy algunas ofrenditas? Es que Dios no se compra con ofrenda. Amén. Si yo le sirvo. Es que, como dijo el Señor a los mismos judíos, a las mismas higueras llenas de hojas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es un gran problema. Y sigue Dios trabajando, y sigue Dios trabajando. Y sigue, no lo para. Y no lo para, ¿sabe por qué? Como dice el escritor a los Hebreos, en su capítulo número 12, habla, hermanos, con respecto, dice, habla que al que él ama, disciplina. Usted dice, ¿por qué Dios me trata mal? Y muchas veces nosotros la agarramos con Dios o contra Dios. Damos un amén, iglesia. Dice el verso número 6, dice en este versículo, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. De un amén los hijos. Si soportáis la disciplina, Dios, ¿qué? Os trata como hijo. Porque ¿qué hay hijos? ¿A qué hijos? ¿Sabe por qué disciplina el Señor a Israel? Porque es su pueblo. ¿Sabe por qué está disciplinando a muchos de una manera constante dentro de la iglesia? Porque son hijos. Porque son hijos y no se puede. En lo natural no puede un padre no disciplinar al hijo, y lo disciplina porque lo ama. Y ahí viene, hermanos, ahí viene la disciplina. Y todo es para una reacción. Y hay cristianos que les empieza a dar Dios y no reaccionan. Y dice, adiós. Y por último le reclaman, ¿y por qué Dios? ¿Por qué me tratas mal? Y Dios le respondería, es porque sos hijo. Y al hijo que se ama se disciplina. No podemos, usted y yo, le digo, si gusta se limpia acá la cera, el cerume. Le voy a decir esto, si usted no lo sabía, usted tiene un padre. Yo tengo un padre. Y aparte del padre biológico, es ese padre celestial. Y a ese padre tenemos que honrar, porque él nos ha bendecido. Y si no hay esa actitud de honra en todo el sentido de la palabra y de fidelidad, hermano, no se preocupe, que Dios no ha perdido ninguna batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se preocupe. No se preocupe, que Dios no ha perdido. Y me voy a perder, hermano. No, perderse no se va a perder, pero le va a caer con todo. Le va a caer de acuerdo a la dureza, al reclamo. Va a venir otro. Esto yo lo he entendido muy claro. Y esta es la razón por la cual yo, en lo personal, lucho, hermanos, por esforzarme.
lucho, por un lado, para, por lo menos, aunque sea brevas, tenga mi higuera y no tantos frutos. Porque esa higuera, de un solo la maldijo el Señor y se secó hasta las raíces. Lucho en mi vida por serle fiel a Dios. Porque sé, hermanos, que media vez tratemos la manera de agradar a Dios, de honrar a Dios, de acuerdo a aquello que nos ha dado, Dios, así como lo oye, Dios va a sacar, hermanos, su mano para pelear por nosotros. Dios va a defendernos en las terribles circunstancias. Cuando echaron a Daniel al foso de los leones, hermanos, ¿quién lo defendió? No fue que los leones habían perdido el apetito, fue Dios el que, hermanos, obró en la vida de los leones. Fue Dios el que apaciguó los leones. Fue Dios el que, hermanos, permitió que el fuego calentado 7 veces no consumieran a sus siervos. Fue Dios el que alimentó a Elías en el medio de la tragedia. Fue Dios el que estuvo con David en todas, en las cuevas, en las angustias. Clamé a Jehová, dice, y él me oyó. Pero ¿dónde? ¿Cómo es que Dios reacciona de esa manera? Cuando nosotros somos personas que nuestras actitudes van orientadas a agradecer, a dar, a ser fiel a aquel que nos ha bendecido. Pero si en lo contrario, ahí viene la disciplina, ahí viene el dolor. Hay personas que, hermanos, por último, después de tanto disciplinar de Dios que no entienden, por último, como ya son hijos que no se pueden perder, Dios en un hospital, Dios en una condición terriblemente golpeados, les permite apenas abrir la boca y reconciliarse. Yo les contaba, con lo cual finalizo, lo de un diácono que se fue, luego como así es la gente, ¿verdad? En las iglesias, o sea, que gente que no sabe qué es esto, no sabe que tiene dueño, que antes tenía un dueño y que ahora tenemos otro dueño, y que ese dueño que ha invertido en nosotros todo, pues requiere ganancia, requiere fruto, requiere fidelidad. Entonces este muchacho lo que hizo fue, tuvo como siempre, ¿verdad?, diáconos, así que una persona que yo conocí, tiró el privilegio y entró, hermanos, a los vicios, y para no cansarle, tuvo muchas otras dificultades. Hasta en una ocasión, en un baile de una disco, andaban discutiéndose él, una novia con otra persona que andaba detrás de esa mujer. Ahí se agarraron los dos a balazos por la mujer. Y ese muchacho cayó grave, baleado. El otro se murió luego, pero lo llevaron a este que era diácono, yo lo conocí, lo llevaron al hospital y empezó a chillar, a llorar, a llorar, a llorar. Y como última petición le dijo a las enfermeras: ayúdenme a arrodillarme.
quiero reconciliarme. Y hermano, fíjese, se arrodilló ahí, eso es una realidad, no le estoy contando nada que no es cierto. Se arrodilló ahí, empezó a chillar, a pegar gritos, de acuerdo a como todavía tenía la fuercecita. Y dice, perdóname, Señor, me alejé, entré a la infidelidad, perdóname, Señor. Pero cuentan las que lo atendieron, que les impresionó aquella oración. Y luego ahí quedó muerto. No se preocupe, que aunque sea a pedir perdón en las últimas 4 palabras, Dios se lo va a perder, pero todo calaseado. Por eso es que el Señor dijo, Padre, ninguno de los que me diste se me ha perdido. No se preocupe. Aquí teníamos un muchacho que le gustaba andar, era de temporada. Algunos de ustedes lo conocieron. Cada rato caía, se levantaba, caía y se levantaba. Por último le pegó una enfermedad. Y no se atemorice por eso. Yo no quiero meterle miedo, porque el evangelio no es miedo. Yo estoy poniendo testimonios reales. Mire, acá lo traían en brazos los hermanos muriéndose de una enfermedad incurable. Se fue poniendo terriblemente destruido su cuerpo. Yo lo fui a ver al hospital ya en las últimas horas de muerte. Me decía, hermano, ayúdeme, hermano, ayúdeme. Y ahí en el hospital Sacamil, ayúdame, hermano, yo veo, ahí se murió. Jugó mucho con Dios. Yo asocio que Dios le dio la oportunidad de abrir la boca, porque Él me dijo, aquí se reconcilió en las condiciones que andaba. Ya ir empeorando más y, mire, hermanito, cuando Dios invierte, quiere fruto. Yo no sé cuáles son los frutos. Cuando Dios invierte, quiere fidelidad. Cuando hay fidelidad, Él te va a acompañar en las buenas y en las malas y te va a sacar adelante. Cuando no hay esta coherencia, Él te va a empezar a disciplinar y te va a llevar a la esquina de las cuerdas. Y vas a tener que pasar innecesariamente por el azote, por el dolor, innecesariamente. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás consciente de todo lo que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los frutos? Ya llevamos un mes de este año. ¿Te ha ganado algún alma para Cristo? Te pregunto. ¿Has por lo menos tocado alguna puerta? ¿Has ido por lo menos siquiera a un hogar de restauración? ¿Tienes algún plan para tu vida por lo que has recibido? ¿O seguirá otro mes y seguirá otro año? Y en el caso peor, entramos en la infidelidad. No te preocupes, porque Dios, nadie lo puede vencer. Te va a llevar a Israel hasta este día. Sigue tratando con Israel. Sigue arrinconando a Israel. Lo arrinconó con Hitler, con 20 millones, con 6 millones en cámaras de gas. Eso es Dios disciplinando. Y se cuenta que todos esos judíos llegaron a la conclusión que era el juicio de Dios. Era la disciplina de Dios. Mejor a la buena, hermano. Si usted es un servidor, sirva a Dios. Si usted es un cristiano que cree que la vida es solamente acabársela y sin corresponder a ese que nos ha bendecido, está con problemas. Dios quiere que la higuera tenga, por lo menos aunque sea brevas, sino fruto. Cerremos nuestros ojos.